Queridos hermanos, queridos catequistas y a todos aquellos que llegue este video. La palabra de Dios, la Biblia, no es, como bien sabemos, un libro de historia ni un libro de moralidad, sino que es la palabra de Dios escrita a modo humano. Dios que se comunica con nosotros, con los seres humanos, por medio de la palabra, ¿sí?, humana. Ahora, la palabra de Dios tiene el poder de ser espíritu y vida. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar corazones. La palabra de Dios hace que el hombre, iluminado por esta palabra, sea cada vez más hombre, mejor ser humano, mejor mujer. Ahora, poder tomar la palabra de Dios y meditarla y amar la palabra y hacer la vida, sobre todo. Y vamos a hacer la lección de este domingo 24 del ciclo B, para que nosotros podamos ir conformándonos, ir aprendiendo de Cristo. Miren, queridos hermanos, estamos en el capítulo 8, ¿sí?, del Evangelio según San Marcos, capítulo 27 al 35. Vemos este detalle. La pregunta de Jesús sobre quién es Él. Y esta pregunta de quién es Jesús atraviesa todo el Evangelio de Marcos. La revelación total de quién es Jesús en San Marcos se dará en la cruz. Ya en el capítulo 1, versículo 27 del Evangelio de Marcos, surge esta pregunta: ¿qué es esto? La gente admirada, ¿sí? ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Jesús dice el versículo 27, 28 del capítulo 8 de Marcos, que Jesús va caminando con los discípulos, es decir, los que iban aprendiendo del Señor Jesús, los que iban aprendiendo del Maestro. ¿Y qué iban aprendiendo del Señor? A hacer las cosas que el Señor hacía, ¿sí? Anunciar el Evangelio, anunciar el reino, a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos. Es en el apostolado, es en el movimiento, ¿sí? Es en ese ahora, ¿sí?, donde el Señor les hace la pregunta. Podemos decir que hasta los toma de sorpresa, ¿no? A estos aprendedores del camino, estos aprendedores de Jesús, estos discípulos del Señor. Y Pedro es quien responde. Pero responde lo que responde: tú eres el Mesías, solo por la revelación divina. Y su respuesta es, podemos decir así, totalmente superadora a la de sus compañeros, discípulos. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y queriendo interpretar el sentimiento de Pedro, ¿sí?, podemos decir que
él también estaba como su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, esos sentimientos, ese corazón y esa mente llenos de esperanza, ¿no? Del Mesías que vendría a liberar al pueblo de quienes lo estaban oprimiendo. Y Jesús está de acuerdo con Pedro, pero le prohíbe hablar de esto con la gente. Ahora, ¿por qué Jesús le prohíbe a Pedro, sí, hablar acerca de esto? Porque, a ver, en ese momento todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno según a su modo, ¿sí? Según la clase y la posición social que ocupaban. Algunos lo esperaban como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, otros como guerrero, otros como juez o profeta, pero ninguno parecía esperar, ¿sí?, al siervo sufriente, al Mesías siervo anunciado por Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 9. Yo te pido que vos puedas leer las citas bíblicas que te voy dando, porque esto te va a ir alimentando y también va a ir abriendo la mente y el corazón para entender, ¿sí?, para gustar la palabra de Dios. Pero, miren, Jesús deja bien en claro su misión. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús no es la de gobernar a un pueblo, sino la de salvar a todos los hombres y mujeres que crean en Él. Pedro, a ver, no entiende la propuesta, ¿sí? No entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento. Él aceptaba a Jesús Mesías, pero no como Mesías sufriente. Pedro estaba, podemos decir así, condicionado, ¿sí?, por la propaganda del gobierno de la época, que hablaba del Mesías solo en términos de rey, de un rey glorioso. Podemos decir así que Pedro estaba como ciego, no entreveía nada y quería que Jesús fuese como él. A ver, Pedro deseaba e imaginaba un Mesías glorioso, rey, ¿sí? Y hoy podemos decir que sí, mucha gente cree en Jesús. Muchos dicen sí, fue una persona histórica, un hacedor de milagros, pero hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, cuando queremos profundizar sobre el ser de Jesús y sobre el deber de seguir a Jesús, ya no, hasta ahí. Por eso, la pregunta es: ¿quién es Jesús para vos? ¿En qué Jesús crees? ¿Sí? ¿Cuál es hoy la imagen más común que la gente tiene de Jesús? ¿Existe hoy una propaganda que intenta interferir nuestro modo de ver a Jesús? Yo creo que sí. Sí, hay un montón de ofertas, de pseudo filosofías, de pseudo religiones, de igualar a Jesús o poner a Jesús en el mismo nivel que cualquier fundador de una religión. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque así no molesta, así lo encajonamos, ¿sí? Y que se quede ahí. Bueno, algunos presentan a Jesús como aquel que vino a traer una filosofía. No, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el Salvador. ¿Sí? Entonces, también la pregunta que me va a ayudar a saber y a responder, ¿sí?, ¿quién es Jesús?
es quién soy yo para Jesús. La importancia que tengo yo, ¿sí? Yo, o sea, yo Carlos, Titi, Jorge, como te llames, ¿sí? Ahora, vamos a ir, si quieren, desmenuzando un poquito. En el texto de Marcos 8:27 comienza con una larga instrucción, ¿sí?, de Jesús a sus aprendedores. Es la traducción del griego, ¿no?, de sus discípulos. Pero qué linda traducción, ¿no? Los que iban aprendiendo al lado de Jesús. Ese es el discípulo, el que va aprendiendo al lado del maestro. Los aprendedores, ¿sí? Y miren, este texto de Marcos 8:27, como les decía, ¿sí?, con esta instrucción de Jesús a sus discípulos, termina en Marcos 10:45, del capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 45, es toda esta instrucción de Jesús a sus discípulos. Tanto al principio como al final de esta instrucción, San Marcos coloca la curación de un ciego. Si ustedes van a Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26, está la curación del ciego, ¿sí?, de un ciego. Y en Marcos 10, del 46 al 52, está también la curación de otro ciego, ¿sí? Y esto no es casualidad. Podemos, así, ¿no?, inspirado por el Espíritu, Marcos pone esta instrucción, ¿sí?, de Jesús entre la curación, ¿sí?, de dos ciegos. Es así. Al comienzo, la curación del ciego no es fácil, ¿sí? Si leemos Marcos 8, 22 al 26, esa sanación del ciego se va haciendo progresivamente, ¿sí? Progresivamente. Jesús tiene que curar, ¿sí?, a este ciego en dos etapas. También es difícil la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que dar una larga explicación sobre el significado de la cruz para ayudarles, ¿sí?, a ver la realidad, porque era la cruz la que provocaba la ceguera de los discípulos. No querían pasar por la cruz, no querían aceptar la cruz, no le entraba ni en la mente ni en el corazón la cruz. La cruz. Y al final, la curación del ciego Bartimeo, ¿sí? Marcos 10, del 46 al 52, que es el fruto de la fe en Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense, este ciego primero del capítulo 8, 22 al 26, ¿sí?, que tiene que ser sanado por etapas. Y la curación de Bartimeo del capítulo 10, del 46 al 52, que Bartimeo ve porque cree en Jesús. Entonces, esto sugiere el ideal del discípulo: creer en Jesús y aceptarlo como es, y no como yo quiero y me lo imagino. Aceptar a Jesús como es, y no como yo quiero y me lo imagino. Es superarme a mí mismo, es salir de mí mismo. La respuesta de Jesús a Pedro, volvamos, ¿sí?, a la lección, o a la reflexión, o al mirar con lupa, si quieren, el Evangelio que nos propone este domingo. La respuesta de Jesús es durísima a Pedro. Llama a Pedro Satanás. Satanás es una palabra hebrea que significa acusador, aquel que aleja a otros del camino de Dios. Y Jesús no permite que nadie lo aleje del camino de Dios.
de su misión. Podemos decir literalmente, Jesús le dice a Pedro, ves detrás de mí, ponete detrás de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro tiene que caminar detrás de Jesús, debe seguir a Jesús y aceptar la trayectoria o la dirección que Jesús indica. Pedro quería ser primero en indicar la dirección al Señor. Quería un Mesías a su medida y a su deseo. Él se había antepuesto al Señor Jesús. Él quería que Jesús lo siga a él y no al revés, ¿sí? Él tenía que seguir a Jesús. Jesús saca conclusiones, ¿sí?, que son muy válidas, ¿sí?, para nosotros, para nuestra época. Jesús dice, quien quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga. Miren, creo que esto lo saben, pero es bueno refrescarlo. En el tiempo del Señor, la cruz era la pena de muerte que el imperio romano imponía a los marginados, incluso a los que no eran ciudadanos romanos. Tomar la cruz y cargársela detrás de Jesús quería decir, por tanto, aceptar ser un marginado por el injusto sistema que legitimaba la injusticia. O sea, tomar la cruz significaba, ¿sí?, aceptar, ¿sí?, la opresión. Aceptar la opresión. Indicaba una ruptura radical y total. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Eso significa tomar la cruz, hacer ese corte radical, total, la aceptación total. La cruz no es fatalismo, ni siquiera una exigencia del Padre Dios. La cruz es la consecuencia del compromiso libremente asumido por Jesús para revelar la buena noticia, para llevar el Evangelio. Y esta buena noticia es que Jesús es también Padre que acepta y acoge a todos, que no rechaza a nadie, que ama a todos. Por causa entonces de este anuncio revolucionario, de ese yo soy, de ser el Hijo de Dios, y también porque es Dios, y también anuncia que el Padre acepta a todos, y que ama a todos, y que no hace distinción ni acepción de personas. Entonces, este mensaje totalmente revolucionario es lo que lo lleva a la cruz. Por eso fue el Señor perseguido, pero a pesar de todo, el Señor no tuvo miedo de dar su vida. No hay mayor amor, dice el Señor, que dar la vida por los amigos. ¿Por qué? Porque el amigo, ¿sí?, vos no tenés por qué cobrarle nada, ¿sí? O sea, el amigo es el amigo y sabes que le vas a dar todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque lo querés, sin ningún interés, ¿sí? Por eso no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿sí? Porque lo haces y lo haces sin esperar nada. Y la comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el empeño práctico, caminando con el Señor, siendo aprendedor del Señor, aprendiendo a ser como Cristo, a hacer y ser como Cristo. Caminar con Jesús, ¿sí? Caminar con Jesús es caminar, ¿sí?, sirviendo, ¿sí? El camino es el camino del servicio.
de la Galilea, ¿sí? De los milagros, de la multiplicación de los panes, de la curación de tantos enfermos, de resucitar muertos, a la Judea, a la cruz, al Gólgota. Quien insista en mantener la idea de Pedro, ¿sí? O sea, la del Mesías glorioso sin la cruz, jamás va a poder entender y jamás va a alcanzar a asumir el comportamiento del verdadero aprendedor de Jesús, del verdadero discípulo, Va a continuar siendo ciego, ¿sí? Cambiando la gente por árboles. Volvamos a Marcos 8, del 22 al 26. ¿Sí? Ese ciego que primero ve a la gente, a los hombres como árboles, ¿sí? No va a haber claridad en su visión. Porque sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Querido hermano, querida hermana, sin la cruz, sin Cristo en la cruz, no se puede ser discípulo. El camino del seguimiento, querido hermano, querida hermana, querido catequista, quien esté recibiendo esta predicación, este anuncio, esta lección divina, el camino del seguimiento es el camino de la dedicación, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación, del dolor, sabiendo que habrá resurrección, que no nos quedamos en esto, que no nos quedamos en el dolor, que no nos quedamos en la muerte. Hay resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Hay resurrección. Y la cruz no es un accidente del recorrido, sino que forma parte del camino. Te repito, la cruz no es un accidente en el camino, sino que es parte del camino. Porque en el mundo, organizado a partir del egoísmo, el amor y el servicio pueden existir solo crucificados. Mira, cuando empezás a decir no tengo tiempo, cuando empezás a decir estoy cansado, cuando empezás a poner excusas, entonces te querés bajar de la cruz. Mira, hay momentos en que Jesús no solamente te pide que cargues la cruz, sino que te subas con Él. San Juan Pablo II decía esto, cuando ya se lo veía viejito, cansado, ya no podía ni siquiera respirar y se le decía, se pedía que renunciara, ¿no? Él decía esto: si Jesús se hubiese bajado de la cruz, yo tendría derecho a dejar el pontificado. Miren, ¿no? Y otra de las cosas que decía San Juan Pablo II, el amor me lo ha enseñado todo. Entonces, cuando tengas la tentación, estas tentaciones, ¿no? De querer, como Pedro, presentar a Jesús como un rey glorioso, sin cruz, entonces rechazás esa tentación. Todo servicio, toda entrega, significa cruz, donación, amor, pero alegría, ¿sí? La verdadera alegría. Quien da la vida en servicio por los demás, incomoda a los otros que viven prendidos de privilegios. Es así. Entonces, hoy el Señor nos invita a tomar este evangelio, a masticarlo, a orarlo y terminar con una alabanza delante de la cruz de Cristo, para decirle a Jesús: yo quiero tomar esta cruz, Señor. Por eso te invito a juntarte con otros hermanos, ¿sí? Para que sean 2 o 3 hermanos o más, ¿sí? Que puedan
tomar la palabra del Evangelio del próximo domingo, para que puedan tomar el Evangelio, la lectura del Evangelio del domingo 24, el ciclo B, ¿sí?, de Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35, lo puedan orar, lo puedan hacer carne, ¿sí?, y terminar con una alabanza, ¿sí?, con una acción de gracias grande a Dios por todo lo que nos da. Queridos hermanos, los saludo, los bendigo y bueno, nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Que el Señor los bendiga.